quería dar gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por ustedes, hermanos, por la fidelidad, por sus testimonios, por su vida, por cada uno de ustedes, incluso de los que hoy día no se han podido, ¿cómo se llama?, conectar, ¿cierto? Y quería transmitirles, ¿cierto?, el amor de Dios que Dios siente por cada uno de nosotros. Y eso es sumamente importante porque nada, nada ni nadie nos puede apartar del amor que Dios ha derramado hacia nuestras vidas. Y es importante que, independientemente de las cosas que pasen, Dios no solamente es reprensión, ¿cierto?, sino que sobre todas las cosas Dios es amor. Y para eso necesitamos ser convencidos de aquello. Y quería compartirles quizás un pequeño mensaje, porque creo que ya Dios nos ha bendecido mucho con el testimonio de nuestra ¿cómo se llama?, hermana Freda, que creo que es un ejemplo de perseverancia, de fe, ¿cierto? Y de cómo en las cosas que parecen o son realmente catastróficas, Dios puede tener un, un propósito mayor de bendición para nuestras vidas. Y también la necesidad de que nosotros tengamos una visión donde podamos ver realmente las cosas que Dios está haciendo detrás. Porque si nosotros tenemos una mentalidad pesimista, ¿cierto?, donde no somos agradecidos, obviamente que por muchas cosas que haga Dios, siempre vamos a encontrar algo malo. Entonces, quiero que vayamos a Romanos 8 y vamos a leer estos pasajes. Yo sé que ya se los he compartido antes, pero vamos a verlo. Dice, ya sabemos que a los que aman a Dios, o sea, que a los que a Dios aman, estoy leyendo Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforman su propósito son llamados. Y aquí vemos el primer requisito para que todo lo que vamos a ver, o el primer ítem de cierto este pasaje, que es a los que aman a Dios. Nosotros tenemos que ser personas que amen a Dios, hermanos. Y cierto, el Señor Jesucristo dice claramente de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros usamos a Dios para amarnos a nosotros mismos. Quiero, quiero usar a Dios, quiero usar la iglesia de Dios, ¿cierto?, para yo sentirme importante, para yo sentirme querido, para yo sentirme amado. Y obviamente con Dios nos vamos a sentir queridos, nos vamos a sentir amados, y en la iglesia nos vamos a sentir queridos, amados, y hasta cierto punto sano nos vamos a sentir aceptados, ¿cierto?, desde un punto de vista saludable, ¿cierto? Todos necesitamos aceptación, todos necesitamos hasta cierto punto, cierto grado saludable de admiración, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que cuando yo lo uso para saciar mi carne, entonces, ¿qué pasa? Empiezo a usar de artimañas pecaminosas, que no quiere decir necesariamente que sean malintencionadas, pero artimañas pecaminosas para conseguir saciar mi carne. Por eso que tenemos que sanarnos con Dios. Amén. El único que puede llenar todas esas cosas es el Señor Jesucristo, ¿cierto? En las Escrituras dice claramente, vosotros estáis completos en Él. Yo no me completo en que la gente me admire, en que la gente me escuche, en que la gente reciba lo que yo quiero dar, en que la gente crea que yo tengo revelación de Dios, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Yo me completo en la persona de Jesucristo, en mi relación con la persona de Jesucristo, donde yo empiezo a conocer, a reconocer, ¿cierto?, a entender y a alinearme con la persona de Jesús. Es una persona, piensa, tiene carácter, tiene prioridades, tiene propósitos, hay cosas que le gustan, hay cosas que le desagradan, las cuales se deben alinear conmigo. Amén. O yo me debo de alinear con Él. Entonces, primero debo amar a Dios. Jesús, ¿cierto?, es el mandamiento más importante. Amarás al Señor tu Dios. Es un mandamiento, hermanos, no es un favor que yo le estoy haciendo a Dios. Ya, Señor, yo te voy a amar, voy a ser bueno, voy a hacer esto por mi prójimo. No, no es un favor, es un mandamiento. Es una demanda de parte de Dios. Ahora, para poder cumplir ese mandamiento, según Primera de Juan, primero debemos tener la experiencia de haber sido amados por Dios. Y ahí está el tema que veíamos, ¿cierto?, que creo que es un gran ejemplo, nuestra hermana Freda, ¿cierto?, de poder tener una visión de percibir el amor de Dios, porque Dios nos ama siempre. Él dice claramente, con amor eterno te he amado, de tal manera amó Dios al mundo. En Primera de Juan 2 también dice de que Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo.
Entonces vemos de que Dios ama al mundo, pero el mundo no percibe que Dios lo ama. Porque nuestra visión está contaminada. Entonces, y esto también tiene correlación con lo que dice, ¿cierto?, el Señor Jesucristo. Si tu ojo, que es tu lámpara, ¿cierto?, está en tinieblas, ¿cuánto más tú mismas tinieblas? O sea, si tu ojo, que es lo que absorbe, que es lo que te da juicio, porque no está hablando del ojo humano, ¿cierto? Sino que está hablando de mi mirada, de mi juicio, de mi percepción, ¿cierto? Como yo percibo mi alrededor. Si tu ojo está en tinieblas, que se supone que es la lámpara, la luz por donde entra tu luz, ¿cierto? Para ti, ¿cuánto más tinieblas son tus mismas tinieblas? Entonces muchas veces nuestro ojo está entenebrecido para percibir la bendición y el amor de Dios y principalmente se entenebrece por la amargura. Amén, hermanos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lamentablemente, ¿cierto? El último estudio que vimos, ¿cierto? El fin de semana anterior, que fue de ministrar la, ¿cómo se llama? Amargura, ¿cómo se llama? Se grabó 30 minutos, pero era un video que era como de 2 horas. Pero el tema de la amargura es relevante, hermano, porque entenebrece nuestro juicio, nuestro ojo, nuestra percepción de la realidad, y muchas veces cuando estamos amargados con Dios por las situaciones que nos ocurren, ¿cierto? Y no lidiamos con eso, y eso empieza a echar raíz en nosotros, nuestro ojo se entenebrece y no vemos cuánto Dios nos ama. Y como no vemos cuánto Dios nos ama, como dice en Primera de Juan, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, entonces no podemos amar a Dios. Incluso cuando hacemos cosas para Dios, las hacemos con amargura de corazón, que puede estar muy, muy camuflada, o muchas veces las hacemos porque simplemente nos hace sentir bien. Y obviamente, hermanos, servir a Dios nos hace sentir bien. Pero puede ser a veces que el hecho de servir a Dios no nos cause un bienestar. El ejemplo más grande que tenemos es Jesucristo, ¿cierto? Fue a la cruz y no fue, ja, 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 clávenme aquí, ¿cierto? Azótenme acá. Estoy contento de hacer la voluntad de Dios. Tenía un gozo, tenía una determinación, que es más que una sensación. La determinación va sobre, ¿cierto?, la sensación. Tenía una determinación y esa determinación es el gozo que me fortalece. Ese es el gozo, la determinación. Una convicción profunda, ¿cierto?, que me lleva a hacer una certeza irrevocable, una verdad. No hay otra opción más que hacer la voluntad de Dios. Y a eso logró el Señor Jesucristo y obviamente grandes siervos de Dios. Entonces, primer punto, los que aman a Dios. Para que las cosas le ayuden a bien, usted tiene que amar a Dios. Y no es un sentimiento bonito, como muchas veces se piensa que el primer amor, ¿cierto?, es la primera sensación de sentirme enamorado. Obviamente usted se va a sentir bien amando a Dios. O sea, es lógico si usted conoce al único ser eterno que ha entregado su vida por usted, ¿cierto?, y que le ha abierto las puertas de su reino, ¿cierto?, eternamente. Obviamente que eso va a causar un efecto sobre mis emociones. Pero eso no tiene que dirigir mi determinación. Tiene que haber una determinación de amar a Dios por causa de mi relación, de mi experiencia con cuán grande es el amor de Dios. Y eso es una revelación experimental, espiritual pero experimental. No porque sea espiritual es mística, sino que es experimental. Yo experimento cómo Dios me ha amado. Y para eso necesito la revelación del sacrificio del Señor Jesucristo. No basta con que usted sepa cuándo murió, cómo sufrió, científicamente los dolores que debe haber aquí, que qué significa científicamente el agua, ¿cierto?, y la sangre. No basta con que usted se conmueva con el sufrimiento de un ser humano, porque yo me puedo conmover con el sufrimiento de cualquier otro ser humano. ¿Amén? Y ¿cómo se llama? Eso puede quebrantar mi corazón, que en sí no es malo, pero voy al punto de que no es suficiente en el caso del Señor Jesucristo. Necesito que se arraigue en mi alma y en mi corazón su propósito, su sentido, ¿cierto? Y eso va a provocar un cambio espiritual en mí, un cambio interno en mí, que me va a hacer percibir el amor de Dios, que me va a hacer experimentar el amor de Dios y que se vuelva una certeza. Entonces, primer requisito a los que aman a Dios, y muchas veces se usa este pasaje para consolar, pero ¿cierto?, el primer punto es que yo debo amar a Dios. Y si usted en la aflicción está perseverando es porque ama a Dios.
O sea, muchas veces nosotros nos damos cuenta de la obra que ha hecho Jesucristo en nuestra vida cuando estamos en una situación adversa y vemos que perseveramos. Y no porque yo diga tengo que perseverar, sino porque ya está interiorizado en mí. O sea, no hay otro camino que no sea el de la fe. Y ahí yo me doy cuenta de la obra sobrenatural que ha hecho el Espíritu Santo en mí. Porque esto no lo puse yo. Estoy en la adversidad, tengo luchas, ¿cierto? Luchas con esto, que me desanimo, que por qué y todo lo demás, pero hay algo dentro de mí que, que, que no hay opción de otro camino. Está el camino del Señor Jesucristo. Tengo luchas, cierto cuestionamiento, pero está arraigado en mí seguir a Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces en estas situaciones nos damos cuenta de la obra del Espíritu Santo y en eso nos maravillamos, en la obra que ha hecho Dios, porque cuando nos damos cuenta que no somos nosotros, que es Dios, recién nos damos cuenta cuánto nos ama. Y desde ese punto recién podemos empezar a amar a Dios. Ese es nuestro motor, nuestra energía espiritual que influencia sobre nuestra alma, sobre nuestros sentimientos, nuestras emociones y principalmente sobre nuestra voluntad. Amén. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto no quiere decir que haya algunos que sí y otros que no, sino Dios llama a todos con un propósito. Y no es que cada uno tenga un propósito diferente, sino que, como vamos a ver, está hablando del mismo propósito. Sino que cuando nosotros amamos a Dios y vamos hacia adelante hacia ese propósito, las cosas nos ayudan a bien a llegar a ese propósito. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no entendemos, ¿cierto? O nos quedamos en la amargura porque tenemos otro propósito. Entonces Dios, por su inmenso amor, nos está dirigiendo hacia un propósito y nosotros vemos de que vamos en un sentido contrario a lo que nosotros queremos obtener en la iglesia, con Dios, con el Espíritu Santo, y empieza a haber una contrariedad. ¿Se dan cuenta? Pero cuando tenemos una fe, que esta fe, que es la que Dios pone en nuestro corazón, hay que recordar de que en las Escrituras dice claramente, Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Entonces, nos damos cuenta, cuando realmente estamos arraigados en ese propósito, que ese propósito es lo que dice en el 29, a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí está, de que Él sea el primogénito y que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ese hecho está hablando de discipulado, está hablando de formación. La formación nos lleva a una transformación, ¿cierto? Entonces, nos damos cuenta, amados, de que el propósito principal es el carácter de Jesús en nosotros, que podamos ser una imagen, un reflejo. Y este proceso se lleva a cabo justamente en el discipulado, y el discipulado no es simplemente que usted esté conectado aquí escuchando una enseñanza. El discipulado del Espíritu Santo, tenemos un ejemplo ahora recién, ¿cierto? Bueno, todos tenemos, ¿cierto? Todos ustedes también tienen, ¿cómo se llama?, el testimonio, pero recién nos comentaba nuestra hermana Freda todas las situaciones que ha tenido que vivir, cómo ha sido, y ese es un discipulado, porque es el Espíritu Santo el que lo está haciendo. No hay alguien encima. El único que está encima es el mismo Espíritu de Dios. Entonces, eso nos va transformando, eso nos va llenando de gracia, nos va llenando de unción, nos va llenando de poder, nos va llenando de madurez. ¿Amén? Entonces, ese es el propósito principal, que el carácter de Jesucristo sea formado en nosotros. ¿Ya? ¿Y por qué voy a esto? Porque, por ejemplo, en el versículo 38 dice Pablo, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando pasamos este proceso, cuando amamos a Dios de la manera que explicamos recién, ¿cierto? No con un sentimentalismo, ¿cierto? Y estamos alineados o nos estamos dejando alinear con el propósito de ser a la imagen de Jesucristo. Y ojo de que
La imagen de Jesucristo, como ya hemos visto, es un reflejo de autoridad. Y la autoridad no es mandar, ¿cierto? De que nosotros somos los que tenemos que gobernar en el mundo y estar en la pinácula del mundo, ¿cierto? ¿Cierto? Sino que imagen es influencia. La capacidad de que tengo de influenciar, ¿cierto? Como Jesucristo lo haría. No significa necesariamente que Dios le va a abrir puertas para que tenga influencia en la política, para que tenga influencia aquí, para que tenga influencia allá. Puede ser, hermano, amén, si es así, genial. Pero lo que está diciendo Dios es que la influencia que usted ya tiene, por el hecho de ser hijo, por el hecho de ser esposo, por el hecho de ser trabajador, por el hecho de ser esposa, por el hecho de ser lo que sea, vecino de alguien, etcétera, etcétera, amigo de alguien, que la influencia que usted ya tiene sea una imagen de Jesucristo. Amén. Entonces, hay una palabra aquí que usa Pablo en el versículo 38 que dice, por lo cual estoy cierto. Y a mí en este pasaje me gusta más la versión y la explicación de la versión textual, donde dice, y he sido persuadido. Dice, he sido persuadido que ni la muerte, ni la vida, etcétera, etcétera. Y esa palabra es importante porque realmente en el griego esa palabra habla de haber sido convencido o de tener una convicción que un tercero puso en mí, no que yo mismo me convencí. Entonces muchas veces pensamos que yo mismo me tengo que convencer que ni la muerte ni la vida. Aquí Pablo está hablando de experiencias. Si nosotros nos vamos, ¿cierto? Desde el versículo 35 dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o cuchillo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas al matadero. Ahí está hablando Pablo de su experiencia. ¿Cuántas veces Pablo, al defender su ministerio, da el testimonio de que ha estado en tribulaciones, en angustias, en persecuciones, hambre, desnudez, peligro de muerte? ¿Cierto? Entonces, nos damos cuenta que está hablando de su experiencia. Y esa experiencia llegó, ¿cierto?, a la conclusión de que él como apóstol ha sido puesto como oveja para el matadero. Incluso podríamos extender, ¿cierto?, en el contexto bíblico, que no necesariamente está hablando solo del ministerio apostólico, sino de ser un verdadero hijo de Dios, que todas las cosas le ayuden a bien. ¿Quiere ser un hijo de Dios que todas las cosas le ayuden a bien? Entonces tiene que estar dispuesto a que el carácter de Jesucristo sea formado en usted y dispuesto a ser puesto por Dios como oveja para el matadero. Eso es ser un siervo de Dios, que no significa de que Dios lo va a mandar a morir por acá, a morir por allá, sino que está en una disposición tal a ser usado por Dios para beneficio de otros, que estoy puesto incluso como una oveja al matadero. Porque la característica de la oveja al matadero es que el cordero no se defiende. El trasquilador, como dice, ¿cierto?, en Isaías, ¿cómo se llama? 53, ¿cierto?, que enmudeció ante sus trasquiladores. Se entrega. El que toma, ¿cierto?, al cordero lo toma, lo mueve para allá, lo da vuelta y el cordero se deja, no lucha. Lo que quiera hacer él hasta estar dispuesto como una oveja al matadero. Entonces, cuando llegamos a... Todas las cosas nos ayudan a bien para llegar a eso, a esa negación. Como dice, ¿cierto?, en Apocalipsis 12, y ellos le han vencido por la sangre del cordero, por la palabra de su testimonio y porque negaron sus vidas hasta la muerte. Que podríamos parafrasearlo, ¿cierto?, porque llegaron a tener una condición donde estaban dispuestos a morir por causa de Cristo. O podríamos parafrasearlo aún más, ¿cierto? Y aquellos que llegaron a la condición de abandonarse a ellos mismos de tal manera de estar muertos cada día por causa de Jesús. ¿Amén? Entonces, a esa condición nos lleva todas las cosas que nos ayudan a bien, a ese bien. Entonces, pero muchas veces nosotros queremos como hijo de Dios, como siervo de Dios, nos sentimos, es que yo soy un hijo de Dios, ¿cierto? Ten cuidado con lo que le dices a un hijo de Dios, porque soy un hijo de Dios, no saben con quién te están metiendo, hermano. Entonces, ¿cómo vamos a estar dispuestos a que Dios nos use para mostrar su gloria? Porque nosotros creemos de que Dios muestre su gloria, ¿cierto?, en nosotros, es que seamos reconocidos, que la gente nos escuche, y resulta que la mayoría de las referencias bíblicas, especialmente en el Nuevo Testamento, de glorificar a Dios es muriendo, solos, abandonados, mutilados, asesinados, de una forma que murió y murió nomás. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo
¿cómo se llama? A Pedro, que lo explica Juan. Le dice, ahora vas donde quieres, pero después, ¿cierto? Otro te llevará donde tú no quieres. Y Juan explica, le estaba dando a entender Jesús de que con qué muerte iba a glorificar a Dios. Uno de los discípulos, llamado Jacobo, en el libro de Hechos, dice de que fue atravesado con una espada por Herodes. Y, y ¿cómo se llama? Ese fue el fin de su ministerio. Llegó ya, mátenlo, listo, ahí terminó. Sin gloria. Pero así glorificó a Dios, porque la gloria es reconocida por Dios. Pero nosotros pensamos de que cuando Dios, ¿cierto?, dice, te voy a glorificar, que muchas veces son falsas profecías, ¿cierto?, que Dios te va a glorificar y en ti voy a mostrar mi gloria, que muchas veces es carne, ¿cierto? Realmente cuando Dios habla de que vamos a glorificar a Dios, habla de muerte, de estar dispuestos a ser como ovejas a matadero. Entonces Pablo llegó a esta conclusión, que antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Y ahí llega a usar esta palabra, por lo cual he sido convencido por Dios que ni la muerte ni la vida. O sea, en todas estas cosas Dios me convenció que en todas estas situaciones que yo viví, experimenté, nada de esto me pudo separar del mucho amor que Dios me tiene en Cristo Jesús, de ese pacto eterno que hizo Dios por mí, como nos comentaba nuestra hermana hoy día. O sea, perder la casa en un incendio, estando en un evento cristiano, o sea, partiendo toda su familia, participando, ¿cierto? Algo que quizás lleva años orando, ¿cierto? Y cuando se empieza a cumplir pasa esta tremenda calamidad. Entonces ella, ¿cómo se llama? Nos comentaba ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Otras palabras, esto me ha hecho entender que ni esto, ni nada, ni haberlo perdido todo, ni todas las cosas que estamos pasando ahora, las contrariedades, la depresión, porque son cosas que, que vienen, que es obvio que te van a pasar, que de repente estás hastiado, que estás cansado, pero ella cuenta ahora, ¿cierto?, que se ha dado cuenta que ninguna de estas cosas la ha apartado del amor de Dios. Y no es darse cuenta mentalmente, porque todos sabemos el texto bíblico y todo lo demás, sino he experimentado, o sea, he sido convencida. Y ahí estamos hablando de no simplemente una convicción, de una certeza. Entonces, ¿qué arma tiene el enemigo contra eso? Te voy a quitar la casa, te voy a quitar... Nada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, del propósito eterno que Dios tiene conmigo. Entonces, esas cosas nos hacen crecer. La percepción del amor de Dios en nuestras vidas. ¿Con qué propósito, hermanos? Y este es el llamado que yo les hago. De estar dispuestos a ser puestos por Dios como ovejas al matadero. Pero para eso necesita usted salir de la lástima propia, salir del amor propio, salir del querer figurar. Porque muchas veces, incluso en esas cosas, nosotros somos egocéntricos. Yo soy la víctima, el escogido por Dios, yo voy a padecer por mi familia para que mi familia se convierta, para que la iglesia se dé cuenta, yo, Señor, voy a padecer el juicio que viene sobre la iglesia para que ellos vean. Hermano, yo viví eso, hermanos. Incluso un siervo de Dios, un pastor usado por Dios en liberación, en guerra espiritual, incluso usado por Dios en mi vida. O sea, mucho de lo que yo soy es gracias al ministerio que Dios le había dado a él. Pero tan terco en su pecado, tan centrado en sí mismo, y tantas advertencias que le dio Dios, que vino un juicio de Dios sobre él. Cayó enfermo, postrado, muy grave. Y cuando ya estaba saliendo después de 6, 7 meses, ¿saben cuál fue su conclusión? En vez de decir, me arrepiento, y no de las cosas íntimas y cosas así, sino el pecado más grave es haber abusado de su autoridad para maltratar, dañar a las personas que Dios había puesto bajo su cobertura, y más encima todos fieles, porque daban de su dinero, daban de sus recursos, lo querían como un padre, ¿cierto? Lo cuidaban, lo defendían a puño limpio, ¿cierto? Todo. Entonces, en vez de arrepentirse, en vez de ser conmovido por eso, llegó a la conclusión, y yo lo digo porque me lo dijo a mí, ¿ya? No porque me lo contaron.
Dijo, yo estoy aquí postrado y pasé este tremendo sacrificio de estar aquí postrado para que ustedes despierten y se conviertan. Entonces yo ahí le dije, pastor, ¿sabe qué? Yo hasta aquí llego con usted. Me salgo de su cobertura. Usted tiene que arrepentirse de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto otro. Por eso me voy. Entonces, nosotros vemos, hermanos, de que no es una lástima propia. Yo voy a padecer, soy puesto como oveja al matadero para que los demás no sufran. Yo sufro el peso de llevar las revelaciones de Dios y de ser un profeta odiado. Por favor, hermano, eso es carne, eso es aborrecible por Dios, es vomitable por Dios, es asqueroso para Dios y termina siempre siendo demoníaco. De ahí me sacó el Señor Jesucristo. Yo sé que es eso, hermano. Y vaya que tuve que padecer para poder ser libre. Entonces, no es eso. Tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Tenemos que realmente ser entrenado nuestro carácter para que Dios vaya ahondando profundamente de tal manera que yo pueda ser madurado a la imagen de Jesús. Porque yo no puedo ser maduro si no estoy por lo menos encaminado y yendo en la dirección hacia el carácter de Jesús. Amén. Y ahí puedo ser un instrumento útil para incluso padecer por causa del reino. No nos inventemos padecimientos por causa del reino. Necesitamos, hermanos, y Dios está llamando a ministros y ministras para el reino de Dios. Hay pocos, mucho menos de lo que se ve es realmente del reino. Amén, hermanos. Y Dios está restaurando las cosas. No está haciendo necesariamente cosas nuevas, sino lo que siempre ha hecho. Si queremos un avivamiento, que no es que todos salgamos danzando, ¿cierto? Y hablando en lengua y gritando fuerte, ¿cierto? Sino si queremos realmente poder tener un respaldo del Espíritu Santo para ministrar el reino, primero nosotros tenemos que estar totalmente sometidos a la voluntad del Espíritu Santo. Amén. Así que los invito a eso, amados. El amor de Dios es nuestro motor. El amor de Dios es el que nos afirma. El amor de Dios es el que nos transforma. El amor de Dios nos da una plataforma segura para todas las cosas que nos pasen tengan un propósito de redención, transformarnos a Cristo. Pero usted tiene que estar dispuesto. Porque Dios ama a todo el mundo, ¿no? Dice, de tal manera amó al mundo. Pero el mundo no está dispuesto a recibirlo. Y para eso tenemos que cambiar nuestra visión. Empezar a enfocarnos en Dios y desenfocarnos de nosotros mismos, de nuestras heridas, de nuestros rencores, de nuestra necesidad de ser escuchados, de querer ser importantes, etcétera, etcétera. Amén, amados. Así que, hermanos, lo más seguro que tiene usted es que Dios le ama. Dice, te amé con amor eterno. O sea, eso es inamovible. Y a través de las experiencias, no experiencias espirituales, sino de las experiencias de la vida, usted va siendo convencido por el Espíritu Santo de que nada lo puede separar del amor de Dios. Nada puede pasar que Dios lo deje de amar, porque hizo un pacto de sangre. Él mismo se proveyó él mismo como sacrificio. Amén, amados. Sí que a perseverar. Tenemos el amor de Dios como garantía, como respaldo de que nos podemos arrepentir, de que Dios nos puede levantar, de que todo puede ser de bendición. Tenemos la garantía irrefutable del amor de Dios demostrado por el Padre Celestial en la persona de Jesucristo. Tenemos la garantía más grande para poder vivir seguros. El perfecto amor echa fuera el temor. Amén, amados. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por mis hermanos, por cada uno de ellos, de los que están conectados acá, Señor. Quiero agradecerte por cada uno de ellos, Señor. Quiero agradecerte por cada uno de ellos, de sus testimonios, de sus experiencias, de su perseverancia, Señor, de nuestra hermana Gloria, nuestro hermano David, nuestro hermano
nuestro hermano Franco, nuestra hermana Claudia, nuestra hermana Freda. Quiero agradecerte por mi esposa, Señor. Quiero agradecerte por los hermanos también que no se han podido conectar, por cada uno de ellos, Señor, por su testimonio, por sus luchas, por su perseverancia, por su fe, que aunque se han sentido en flaquezas, se han sentido en contrariedad, han tenido sus luchas, han seguido perseverando y amando tu nombre, porque tú los has escogido, porque tú has puesto tu semilla en sus corazones, Señor. Quiero agradecerte, Señor, por esa prueba irrefutable de tu grande amor en Cristo Jesús, por habernos hecho nacer de nuevo, porque todas las cosas nos ayudan a bien y nos llevan a ser imagen del Señor Jesucristo. Llévanos a crecer, a ser siervos, puestos como ovejas para matadero, Señor, valientes, despojados de sí mismos, no enfocados en trivialidades, en carnalidades, Señor, sino enfocados, Señor, en servirte, en agradarte, en ser útiles para la obra de tu reino aquí en la tierra. Transforma el corazón, Señor, transforma nuestra mente, llénanos de vitalidad, de fortaleza, del poder de tu resurrección. Inunda nuestro ánimo, Señor. Inunda nuestra voluntad, nuestros sentimientos, Señor, con tu paz, con tu gozo, con tu fidelidad, con tu vigor, Señor. Te pido, Señor, te ruego tu bendición, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, para que podamos ser transformados en los siervos, guerreros y guerreras que tú has determinado que todo cristiano sea, Señor. Ayúdanos, Señor. Creemos que has estado haciendo, estás haciendo y seguirás haciendo eso en nuestras vidas. Como dice tu palabra, el que empezó la buena obra en vosotros es fiel y la terminará. En el nombre de Jesús. Amén.